continuación no hace falta que les reitere o les repita el currículum de don Joaquín, pero sí decirles que es una de las personas más activistas o más activas en el ámbito de América Latina. Él desde la ciudad de Cuenca, desde Quito y ahora desde Guayaquil, es uno de los más firmes impulsores de lo que supone la lucha contra el tráfico ilícito, que como no se les escapa, en Iberoamérica es muy, muy fuerte. Habida cuenta de que quien todo lo compra, el que puede comprar, está un poco más arriba. Entonces él ha sido siempre un miembro súper activo en el Consejo Latinoamericano de Protección del Patrimonio y de Lucha contra el Fraude. Él les va a contar su experiencia muy vivamente, como lo hace siempre, y llena de pasión. Así que los dejo con don Joaquín. Gracias. Hola. Bueno, no sé si llena de pasión, pero y espero que pueda sostener un poco la narrativa y el interés. Llegué ayer desde Ecuador, así que siempre orgulloso de estar en esta enorme y bella ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores, al Ayuntamiento, Caja Canarias, a la SICOP, a la Universidad de La Laguna por este segundo encuentro internacional aquí en la ciudad. Yo quiero hablar y un poco pasear alrededor de las reflexiones que se han dado y que han transitado en América Latina frente a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales. No es una experiencia menor sabiendo que América Latina, conjuntamente con otros países del globo, sobre todo del sur global, enfrentan cotidianamente e históricamente contra el expolio de bienes culturales y patrimoniales. Entonces, la experiencia latinoamericana, creo que yo tengo un poco se ha visto más en aumento cuando nosotros estamos hablando del aumento significativo, sobre todo en temas de expolio y tráfico de bienes culturales, sobre todo sabiendo que la comercialización es un hecho que se está dando incluso a través de los catálogos y de las redes virtuales, y que los mecanismos de oferta y demanda han aumentado mucho más. Los reportes que actualmente se tienen a través de medios internacionales, como las del propio reporte del Interpol, hablan básicamente de un aumento significativo en el crimen transnacional que implica el tráfico ilícito de bienes culturales. Esto ha aumentado una falta de registros, una falta de inventario, que sobre todo adolece en los países de América Latina, y principalmente el Ecuador, a quien puedo hacer una referencia mucho más directa, ubicándolos también entre la imposibilidad o muchas veces la imposibilidad de hacer técnicamente o adoptar mecanismos de conservación y de seguridad para bibliotecas, para museos, para archivos, por ejemplo, o para la protección de sitios arqueológicos en nuestros países. Y si a esto le añadimos aún más la persistente inseguridad jurídica, que a pesar de los esfuerzos de las diferentes convenciones internacionales, todavía adolece y genera impunidad frente al tráfico de bienes patrimoniales. En el contexto internacional, hablando sobre cómo ha afrontado la dimensión del tráfico ilícito, tanto la UNESCO con la Convención de 1970 como la UNODC, la UNDOC, que habla sobre la Convención en tanto tráfico, robo de patrimonio cultural como un crimen transnacional, y básicamente instrumentalizado a través de procesos de investigación internacional, a través del Interpol, han configurado, yo creo que un escenario global de lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales que también ha ayudado a América Latina. Y los mecanismos de control, como la Interpol, también han ido generando que en América Latina se vayan adoptando incluso policías especializadas para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales. La mayor parte de los países actualmente mantienen unas unidades de investigación de criminalística sobre el patrimonio cultural o criminalística sobre los delitos culturales, que es interesante también observar su creciente evolución. Y las diferentes herramientas operativas que también nos entrega actualmente básicamente bases de datos globales, como tenemos de la Interpol, tenemos el ID-ART, que actualmente se encuentra robustecido con más de 52.000 bienes que se encuentran en dicha plataforma, muchos de ellos de América Latina y del Caribe. Igualmente los diferentes museos virtuales y las listas rojas
que se encuentran establecidas en el contexto del propio Internet y que es de fácil búsqueda. Yo quiero centrarme en el contexto sobre todo de 3 países, de Colombia, de Ecuador y del Perú, analizar referencias básicamente a cuáles han sido su forma de operar desde la política pública cultural vinculada al expolio de bienes patrimoniales. Y para esto me permito hacer la primera referencia, y es la importancia que tiene sobre todo para estos países y sobre todo para toda América del Sur y América Latina el expolio de bienes arqueológicos y paleontológicos, que es básicamente el mercado que más saqueo presenta, que más demanda en el comercio internacional se tiene. Y Colombia formalmente ha establecido, por ejemplo, que la mayor afectación a su patrimonio cultural justamente obedece al expolio de los bienes arqueológicos y paleontológicos. Esto lo hizo según los últimos datos, que hablan de más de 20.000 bienes que han sido saqueados y expoliados a lo largo de lo que tiene un catálogo en su catálogo internacional. Ecuador, con apenas 170.000 bienes registrados en su plataforma CIPSE, que es una plataforma de inventario de bienes patrimoniales, que es un subregistro. Se piensa que existen más de 3 millones de bienes solo arqueológicos en el Ecuador, en este territorio como tal. No tenemos registrados ni inventariados la mayor parte de bienes arqueológicos dentro de esta plataforma. Eso supone un debilitamiento importante, no solo en el registro propiamente dicho, sino en cómo operativizamos los retornos, las reparaciones o las restituciones de bienes culturales que no han sido formalmente inventariados. Y Perú, por su lado, también con una repatriación actualmente de 2.575 bienes culturales entre los últimos 5 años, del 2021 al 2025, de los cuales más del 80% fueron bienes arqueológicos. Es decir, el tema arqueológico es un tema que forma parte eventualmente de la cadena de valor y forma parte también de las políticas públicas de los países de América Latina justamente frente al expolio de bienes patrimoniales. Los países de América Latina, Ecuador, Colombia y Perú principalmente, han firmado todas estas convenciones internacionales, desde la Convención de La Haya de 1954, la Convención de las Medidas de la UNESCO de Tráfico Ilícito de 1970, las de la UNIDROIT de 1995, también la de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas de Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, la Convención de Patrimonio Cultural Subacuático del 2001, las del 2023 de Patrimonio Cultural Inmaterial, y la decisión comunitaria de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, del año 2020. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de este tipo de decisión comunitaria y un poco adentrarnos más en este tema. Aquí estamos un poco un cuadro que establece cuándo fueron las ratificaciones, las adhesiones y las aprobaciones que ha tenido Colombia, Ecuador y Perú a los convenios internacionales, que son y frecuentemente suelen ser tempranos. Los países de América Latina un poco se destacan por hacer aprobaciones y ratificaciones más o menos tempranamente a las convenciones y tratados internacionales sobre derechos culturales, derechos humanos y también sobre las plataformas de patrimonio cultural. Entonces tenemos Colombia, que por ejemplo ratificaría la Convención de la UNESCO en la década de los 80, Ecuador en la década de los 70 y Perú en la década de los 79. Igualmente el convenio de UNIDROIT y por supuesto el convenio de la UNDOC de Palermo del 2000 sobre organismos delincuenciales y lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales. Lo interesante de todos estos instrumentos internacionales es que incluso antes de la aprobación de este concierto y contexto internacional, tenemos que estos países ya habían declarado, por ejemplo, que los recursos culturales como la arqueología y la paleontología son de propiedad exclusiva del Estado. Y esta declaración de un recurso cultural, en este caso de un bien de carácter cultural como los objetos y bienes arqueológicos y sitios arqueológicos prehispánicos forman parte de la propiedad del Estado, no es un hecho
por un lado casual, formó parte de todo un debate en la década de los 70 y década de los 80, pero sobre todo reclamaba la soberanía que tenían estos estados de América Latina sobre sus bienes patrimoniales y para poder hacer frente estratégico desde la perspectiva del derecho en una posición nacional frente al concierto internacional de incertidumbre al expolio de bienes patrimoniales. Para el 91, Colombia declaraba en su Constitución Política del Estado que los bienes del patrimonio arqueológico y paleontológico son inalienables, inembargables e imprescriptibles. ¿Esto qué quiere decir? Y de propiedad, o el titular es la propiedad del Estado. ¿Esto qué quiere decir? De inalienables que no puede ser sujeto de comercio, ni nacional ni internacionalmente. Inembargable, que nadie puede acusar, eventualmente privarle al Estado de su titularidad sobre o propietario del patrimonio cultural arqueológico por el hecho de un pago de una deuda o por una garantía financiera o temas de esa naturaleza. E imprescriptible desde la perspectiva de la prescripción como un medio de adquirir la propiedad, en el sentido que nadie podría decir, yo tengo este bien como un coleccionista privado alrededor de varias generaciones y en ese sentido soy el propietario porque he pasado mucho tiempo. Es decir, prescribe el tiempo suficiente para que este bien mueble sea de mi propia propiedad. Entonces, en atención de estos tres elementos, los bienes arqueológicos, paleontológicos, incluidos los subacuáticos, en razón de la última convención del año 2001, estaríamos hablando de que son bienes de propiedad exclusiva del Estado y él asume su titularidad y también su defensa a nivel nacional y a nivel internacional. Lo propio hace Colombia, lo propio hace Ecuador. Ecuador lo tiene en la Constitución del 2008, una constitución ampliamente reconocida como una constitución cultural, es decir, donde ampara, como la Constitución de 1998 de Brasil, me parece, que es una constitución reconocida a nivel iberoamericano como una de las constituciones culturales, en las cuales se reconoce el aporte de la cultura a los modelos de desarrollo. La Constitución ecuatoriana comienza a hacer lo propio, es decir, la Constitución del Ecuador asume el rol fundamental que tiene la cultura y el patrimonio cultural para el desarrollo de comunidades, pueblos y nacionalidades y para los modelos económicos de los países. Entonces, ese aporte resulta altamente significativo, pero también aduce la titularidad o nacionaliza algo que ya estaba anteriormente en una constitución, la Constitución del 78, y algo que ya estaba en leyes nacionales desde 1911, que es la prohibición de salida de bienes patrimoniales y también la titularidad que tiene el Estado sobre el patrimonio arqueológico. Perú asume lo propio. Recordamos que todos estos tres países son países que tienen un abundante patrimonio arqueológico, paleontológico, un abundante patrimonio cultural. Tanto más que eventualmente Perú es una de las, Perú, Colombia y Ecuador son unos destinos importantes desde la perspectiva del turismo cultural. Pero aunque la Convención de 1970 un poco irrumpe en el escenario internacional para poner orden en el caos, luego eventualmente de lo que había pasado en posguerras con la Convención del 54, y en 1970 vendría a constituirse un instrumento de reparación, de restitución de bienes culturales, de encontrar una medida de generar una justicia de carácter cultural con un procedimiento que ayude a esta restitución, pues para América Latina esto no resultó muy favorecedor. Es decir, hablamos que cuando en el ejercicio práctico de los que somos operadores públicos de la cultura intentamos aplicar la convención para la restitución de bienes culturales, pues la convención no te funciona muy bien. Y esto es porque la propia convención en sí mismo introduce una suerte de condiciones que se convierten en básicamente obstáculos paralegales que imposibilitan la restitución formal de los bienes patrimoniales despoliados. Primero, la convención de la UNESCO un poco le reduce a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales a un problema de importaciones e exportaciones de bienes. En sí mismo es un problema de mercancías. Es decir, donde no existe la licitud en la transferencia o el traslado de bienes culturales, y aquí no se discute mucho eventualmente cuáles pueden ser, en este caso, las lesiones de lesa cultura o las violaciones de lesa cultura que puede estar provocando en los diferentes países. Pero, sin embargo, de lo cual, a partir de que eventualmente reduce solo un problema de mercaderías, tenemos una situación en las cuales se desconocen los derechos en los cuales cada uno de los estados tiene la facultad de reconocer esos bienes
culturales como bienes culturales propios del Estado de origen. Y no se aplica la ley del Estado de origen en las cuales, por ejemplo, Ecuador, Colombia, Perú, reconocen el bien arqueológico como un bien de titularidad pública, como un bien del Estado, patrimonio cultural del Estado. Y por tanto, inembargable, imprescriptible e inalienable, no sujeto a comercio de ninguna naturaleza. Entonces, al no reconocer esa ley de Estado de origen, ¿qué es lo que aplica? La ley del Estado donde se encuentra. Y eventualmente se sujeta a las normas en las cuales esto se supone básicamente solo un delito de carácter aduanero en el último de los casos. Y hay un par de casos que voy a hacer referencia un poquito más adelante. Entonces, por otro lado, tampoco esta convención es retroactiva. Todo lo que había pasado antes de 1970, pues no se aplica. No hay la posibilidad de encontrar, básicamente en el contexto de esta propia plataforma de relación y de cooperación, un mecanismo para la restitución de bienes culturales expoliados antes de 1970, por un lado, o antes de la ratificación o adhesión de los diferentes países. Entonces, esto ya constituye un problema a sabiendas de que muchas de las grandes prospecciones culturales o arqueológicas que había sucedido en América Latina y donde habían sacado una multiplicidad de bienes culturales, de sitios arqueológicos, fue realizado sobre todo a principios del siglo XX. 1906, por ejemplo, en el caso de Ecuador, un reconocido arqueólogo norteamericano pues, se llevó una cantidad enorme de bienes culturales durante más de 10 años que había realizado básicamente excavaciones, en ese tiempo consentidas por el Estado, pero se llevaron alrededor de 15.000 objetos arqueológicos, entre esos estelas manteñas que medían hasta 3 metros de altitud, que son piedras gigantes, básicamente, con diferente tipo de gráficos de culturas manteño-huancavilcas y valdivias. Creo que tengo una fotografía más adelante. Y que eso ayudó a fundar lo que se llama ahora el Museo del Indio Americano o los museos smithsonianos, que forman parte de esas colecciones. Pero no pudimos encontrar nosotros una capacidad real para la restitución de dichas colecciones como tales. Y otro tema que establece la Convención, creo que tengo una relación más adelante, tiene que ver con la carga de la prueba. ¿Qué es lo que requiere la Convención de 1970 y con los cuales los operadores públicos de la cultura en América Latina nos vimos compelidos? Uno, que te reclama que existe el inventario previo. Esto significa que los bienes culturales que uno pretenda repatriar hayan sido inventariados, registrados en alguna plataforma de carácter pública de manera previa. Y esto no sucede cuando estamos hablando eventualmente de la clandestinidad del robo, del huaquerismo, que es esas excavaciones ilícitas que realizan básicamente los contrabandistas, los vinculados al comercio ilícito de bienes culturales y patrimoniales, incluso valiéndose de las propias comunidades, lo que les vuelve doblemente trágico, porque les estás quitando a las comunidades su patrimonio como tal y estás utilizando a las mismas comunidades como parte de los agentes y operadores delictivos del hecho. Entonces, eso termina siendo doblemente trágico desde la perspectiva incluso de los países de América Latina. Pero el inventario no lo puedes llegar a probar porque no están formalizados en ambientes museables, por ejemplo, o en inventarios o en reservas previamente diagnosticadas. ¿Qué otra cosa te exige la Convención? Que nosotros debemos probar el lugar y fecha de salida del bien. ¿Por dónde salió del bien? Pues si es un robo, si es un tráfico ilícito de bienes patrimoniales, pues no salen formalmente. No es que tienes una frontera de salida donde tengas un manifiesto específico en los cuales salieron estos bienes de carácter cultural para poder determinar tanto el lugar como la fecha de salida como tal. Y por último, te establece que debes pagar a los poseedores. Habla de los poseedores de buena fe, un poco la UNIDROIT, después vendría a establecer normativas que llegan a complementar esta disposición de buena fe y aclara que básicamente la buena fe deberá probarse a través de poder evidenciar que se han hecho cierto tipo de acciones en las cuales se ha buscado que los bienes no formen parte del tráfico ilícito de bienes patrimoniales, pero en realidad lo que te reclama tanto esta convención como la de la UNIDROIT de 1995 es que a los compradores o a los poseedores de buena fe, eventualmente debe pagárseles por la recuperación de estos bienes patrimoniales. Pero un país
donde estos bienes son de titularidad pública del Estado, que no son sujetos básicamente a comercialización, ¿cómo le pides que pague por sus propios bienes que han sido hurtados y robados? No tiene ningún sentido básicamente esta solución global para la recuperación de bienes culturales, sobre todo para América Latina. Y la carga de la prueba, que es otro elemento sustancial, pero de fondo, en la Convención de 1970 es que manifiesta esta máxima o este principio de que quien alega algo debe probarlo, es decir, la carga de la prueba estaba en el Estado requirente, no en el poseedor del bien. El poseedor no tiene que probar cómo sacó los bienes, por qué tiene los bienes, qué pasa con los bienes, cuál ha sido básicamente la situación, sino tenía que ser el Estado el que pruebe absolutamente toda la irregularidad que se tenía alrededor. La UNIDROIT, vuelvo a decir, intenta poner un equilibrio frente a estos temas, reconoce básicamente que los bienes que fueron sacados de contextos arqueológicos de manera ilegal forman parte del concepto general de robo, de hurto, de tráfico ilícito de bienes patrimoniales, pero sin embargo no termina resolviendo sobre situaciones específicas como el pago que se le debe al poseedor de buena fe. Esta es una fotografía justamente con Perú y Ecuador, con María Fernanda Espinosa, que creo que está ahora de candidata para las Naciones Unidas, actualmente en las cuales restituimos bienes culturales a través de misiones diplomáticas. La mayor parte de bienes que han sido restituidos en América Latina no ha sido en el contexto de un convenio internacional, ni siquiera en un contexto específico de lucha contra el crimen organizado del tráfico ilícito de bienes patrimoniales, sino sobre todo por las diferentes agendas diplomáticas que se han construido a lo largo de estos últimos 20 o 30 años en el concierto internacional. Caso Patterson, lo único que recuperamos del caso Patterson, que ya le vamos a ver adelante, es fijarse en ese elemento, fue justamente esta cabeza de malla. Y por último, el convenio de tráfico ilícito de bienes patrimoniales también te dice, bueno, no solo tienes que pagar, no solo tienes que probar, no solo tienes que inventariar, no solo tienes que decirnos en qué lugar y en qué momento salió, sino también tienes que pagarte el retorno. Bueno, eso me parece que es absolutamente más natural, pero la carga, no solo probatoria, la carga de gestión, sino también la carga financiera que tiene la repatriación y la recuperación de bienes culturales para los países expoliados, es decir, los países víctimas del tráfico ilícito de bienes patrimoniales, es absolutamente enorme. Un poco cómo son las rutas, los modus operandi, el mercado, que un poco se ha visto. Esto es sobre todo para poderles dar una idea de qué es lo que la Interpol, en el marco de definir este delito, ha definido como actores importantes en el saqueo de bienes patrimoniales. Ahí por un lado tenemos los ladrones, los cavadores, que forman parte de un grupo de delincuencia organizada o a veces operan de manera individual, otras veces utilizando las propias comunidades, como hemos visto, los intermediarios que forman parte de esta cadena de actores, igualmente los marchantes, las casas de subastas, casas ampliamente reconocidas y prestigiosas, los coleccionistas y hasta los propios museos, de tal manera que incluso los museos actualmente cuentan con una especie de código de ética museal a través justamente de reflexionar cómo están constituidas sus grandes colecciones. Es decir, hay que preguntarse si no hay un proceso, como estableció el ponente anterior, de Casa de África, un proceso de justicia de reparación, no solo reparación material, sino de reparación simbólica que hemos tenido y cómo sus colecciones también se han ido desarrollando al nivel de los años. El caso de Leonardo Patterson es un caso, por ejemplo, que unió a varios países, Perú, Guatemala, México, Costa Rica, Colombia y Ecuador. Iniciaría en la década de los 90, cuando básicamente Leonardo Patterson, que es un diplomático de Costa Rica, hace una exposición en Santiago de Compostela, en España, en las cuales se expondría más de 1000 bienes de carácter arqueológico. Luego de lo cual los países toman conocimiento de que sus bienes patrimoniales estaban exhibidos y vendiéndose de manera pública, en este caso en Santiago, él cierra un poco la colección que se tenía en España y las transporta ilegalmente a Alemania, a Múnich, donde permanecerían estos bienes, y él
se traslada a vivir básicamente en Múnich, abandonando España, porque España sí tenía convenios y tratamientos de reciprocidad con América Latina. ¿Qué sucedió esto? Que se iniciaron juicios por doquier. Tanto inició juicios Ecuador, inició juicios Perú, en Múnich, para poder determinar a través de los jueces locales el proceso de restitución a los estados de origen, justamente aduciendo el principio de la aplicación de la ley de origen, para que se puedan restituir. Cuando la ley de origen determina que estos bienes son de propiedad exclusiva de sus estados y que el Estado asoma ahí como un intermediario de las comunidades portadoras culturales de aquellos lugares donde fueron diezmados dichos objetos arqueológicos, evidentemente nos parecía para nosotros una prueba más que suficiente, con la prueba de carácter técnica que documenta que estos bienes, a través de un proceso de caracterización e identificación cultural, pues podías probar tranquilamente que son bienes arqueológicos prehispánicos de nuestros países. Sin embargo, el juez de Múnich no lo consideró así. A la final, España también, que había hecho la propuesta en el juicio principal, que era un juicio sobre todo aduanero, es decir, había un proceso de exportación ilícita, pues dijo que no, que a la final no le declaró culpable a Leonardo Patterson. Terminó manifestando que desestimaba la acción que había iniciado España por tráfico ilícito de bienes patrimoniales, diciéndole que no se trataba de bienes patrimoniales españoles, sino de América Latina. Entonces, en sí mismo, al no ser bienes patrimoniales de España, España ahí no tenía que hacer nada. Y al Ecuador ni a los países no les terminó restituyendo eventualmente más bienes que esa pequeña cabeza que ven de llama ecuatoriana, después de largos años en este caso, de batallas de carácter jurídica. También Perú recibió alrededor de todo lo que se tenía, alrededor de 200 bienes específicamente, y México, que fueron los que sobrevivieron a la batalla judicial que duró décadas en el tema de Casa Patterson. Leonardo Patterson nunca fue a la cárcel. Leonardo Patterson murió en el año 2025 a una muy larga edad, después de haberse tomado fotografías en las cuales, básicamente de manera hasta vanidosa, sus fotografías estaban como de fondo los objetos arqueológicos que formaban parte de sus colecciones. Caso Avilés Marcillo, 714 piezas de cerámica, de ellas 125 de oro prehispánico, pertenecientes de la cultura Jamacuaque, Valdivia, Chorrera, fueron transportados por la familia Avilés Marcillo, vinculada básicamente con la diplomacia ecuatoriana, y fueron paradas a través de un operativo de aduana en Miami, y estas fueron devueltas. También fue un proceso importante de reclamaciones de carácter jurídico que sobreviviría varios años hasta que la Corte Constitucional, que era un problema, porque básicamente a pesar de que el Estado y las leyes, tanto la Constitución Política Ecuatoriana como las leyes infraconstitucionales, como la Ley Orgánica de Cultura, por ejemplo, vigente desde el año 2016, pero la Ley de Patrimonio Cultural vigente en esa época, establecían que la propiedad de los objetos arqueológicos las configuraba el Estado, pero la Corte Constitucional no sabía qué hacerse mucho. Los operadores de justicia eventualmente no terminan de tener una claridad conceptual sobre la significación de la titularidad que se tenía sobre los objetos arqueológicos. Entonces también fue una batalla importante cuando en el año 2010 la Corte Constitucional reconociera que la titularidad de los objetos arqueológicos las tuviera el Estado ecuatoriano. O sea, internamente también teníamos que batallar alrededor de la protección de bienes culturales y con las propias diferentes funciones del Estado. Caso Rettinger es un poco menor, pero el caso Rettinger es solo para poder visibilizar. Esta fue una recuperación que se hizo de 536 bienes con el alemán Joseph Rettinger desde la Embajada de Ecuador en Alemania, pero aquí no se involucró ninguna de las convenciones. A la final fue básicamente la articulación y la gestión de carácter diplomática que ayudó a que se recuperaran los bienes arqueológicos. Y esto básicamente porque hubo una agenda importante en las cuales se conversó con el coleccionista para que los pudiera devolver.
Otro caso que es importante en el caso ecuatoriano es el caso que originó el decreto de emergencia del patrimonio cultural del año 2009. Aquí Jesús Prieto tal vez se debe acordar un poco cuando estuvo en el Ecuador en el marco de ir construyendo la Ley Orgánica de Cultura Ecuatoriana, una ley orgánica de cultura importante porque básicamente institucionaliza muchos de los temas vinculados a los derechos culturales continentales, pero un poco ya institucionalizados y territorializados bajo el contexto y la tradición jurídica ecuatoriana. Pero ¿qué es lo que había pasado? Entraron unos ladrones en el año 2007, en octubre del año 2007, a un monasterio, que es el Monasterio de las Conceptas, en la ciudad de Riobamba, y esta custodia que nosotros vemos acá se la robaron. O sea, salieron, recientemente elegido el presidente de la República para ese entonces, Rafael Correa, dijo, bueno, ¿qué pasa? Porque la gente se roba y parece que no les encontramos de manera rápida, y se expuso uno de los problemas más graves que tenía el Ecuador. Es que no teníamos inventarios. Para ese entonces el sistema de información patrimonial, que se llamaba Abaco, tenía solo 9,000 bienes registrados a nivel nacional. Son 9,000 bienes registrados para el año 2007. Imaginemos lo que eso sucedía. Luego del decreto de emergencia terminaríamos teniendo 170,000 bienes. O sea, imaginemos lo qué pasó luego de que el decreto de emergencia comenzó a operativizar. Pero ¿qué supuso esto del decreto de emergencia? Primero, el acto político de decretar un sector como el sector cultural y patrimonial en emergencia. O sea, esto ha sucedido básicamente cuando existe un terremoto o cuando existe una grave conmoción social o cuando existe una situación como una pandemia, pero declarar el sector cultural y patrimonial en emergencia, pues es la primera vez que sucedía. Además que era en el contexto de todo el territorio nacional. Esto supuso que se inyectaran recursos suficientes. Para el Ecuador hablar de 40 millones de dólares es hablar de bastante recursos. No sé, en los contextos europeos seguramente no, pero para el Ecuador sí fue altamente significativo, y que comenzamos a actuar primero en generar de sistemas para vigilancia y seguridad para museos, sistema contra incendios para museos, para contenedores de bienes culturales, por ejemplo, religiosos. La mayor parte de iglesias estaban hechas en madera y no tenían un buen sistema contra incendios, por ejemplo, o un buen sistema contra robos. Entonces se armó lo que se denomina kits de seguridad. Estos kits de seguridad fueron implantados en los cuales en las noches se activaba el sistema de alarmas y podías tener. Se llegaron a poner hasta microchips en piezas específicas de cada uno de los diferentes contenedores en más de 230 contenedores a nivel nacional. Eso fue una línea. La otra línea fue el inventario. Inventariaste de 9,000 a 176,000 bienes culturales, muchos de ellos bienes muebles del patrimonio cultural. Pero bienes muebles todavía sigue hasta la actualidad siendo insignificativo el número de registros de inventarios. Todavía hay una autarquía entre los inventarios que hace Quito, los inventarios que hace Guayaquil, los inventarios que hace... No hay un sistema, hay un sistema legalmente unificado, pero que todavía no termina de institucionalizarse de todo, para utilizar las fichas de registro del patrimonio cultural que se encuentran aprobadas por el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural. ¿Por qué? Porque supone altos conocimientos técnicos y erogación de recursos que la mayor parte de museos, de los 1.200 museos ecuatorianos, no los tienen, o de los 3.000 museos colombianos, tampoco los tienen. Entonces, todavía estos registros, a pesar de que son bienes que se encuentran musealizados, formalizados en ámbitos de exposición pública, todavía no terminan eventualmente de tener ese famoso requisito para poder reclamar en el marco de la Convención de 1970 que se llama inventarios. Tendrán códices, tendrán registros internos, pero no registros o inventarios de carácter público como reclama la norma. El decreto de emergencia también invirtió en la recuperación de bienes patrimoniales. Esto fue súper interesante porque una de las mejores escuelas de formación en la recuperación arquitectónica, por ejemplo, que supuso el decreto de emergencia, fue justamente la recuperación de iglesias, la recuperación de museos, la recuperación arquitectónica de contenedores de bienes culturales, y esto motivó también a que recuperaras espacios preventivos, por ejemplo, en áreas de reservas, comenzar a que estas áreas de reserva tengan mejores condiciones de climatización, de seguridad, para el manejo y gestión técnica del patrimonio cultural que conservaba. Fue una muy buena escuela que duró aproximadamente 2 o 3 años,
sobre el patrimonio cultural. Terminó esto cuando se recuperaría la custodia de Riobamba, pero lo que vemos de acá desde otra pieza, lo único que se recuperó fue este elemento, con otros bienes, ¿no?, que se encontraron en Colombia, que sería esta cruz, que es la que remataba la custodia de Riobamba. O sea, recuperaste un pedacito del elemento de la custodia en sí mismo, todo el resto había sido fundido, una custodia en oro, y no pudimos saber absolutamente nada más de él, y como siempre suele pasar, no fueron ni detenidos, ni tampoco fueron procesados, evidentemente. Y pasa de manera pública en los principales portales, esto es una recuperación reciente, tienen publicado de manera pública básicamente bienes de carácter arqueológico en casas de subastas internacionales. Estas son pequeñas estelas valdivias, donde vemos la cosmovisión de las culturas, de una de las culturas prehispánicas más importantes que tiene el Ecuador y que tiene el continente en la zona del Pacífico, una de las más antiguas, como más de 10.000 años de antigüedad, eso es importante, y que tiene unos vestigios, una cerámica altamente prestigiosa, y entre ellos tienes estas pequeñas estelas de la cultura valdivia y de la cultura de Las Vegas. Entonces, toda su cosmovisión se encuentran representados en estos elementos y se los vende de manera pública en diferentes casas de subastas, como tienes. Los sellos, estos sellos que eran sellos rituales, que se los untaban en la piel, por ejemplo, con tintas y demás, para las ceremonias de carácter religiosa, que valen como un valor por el hecho material y por la antigüedad, sobre todo para los coleccionistas. Pueden llegar hasta contar la historia, pero la real significación eventualmente y reflexión simbólica que tienen estos bienes son para las comunidades todavía herederas de los manteño-huancavilcas o herederas de las culturas tolita, por ejemplo, a quienes les hace significado. El tema del saqueo, como ya dijeron básicamente los expositores anteriores, no solo deviene en el hecho de que básicamente sustraemos un elemento cultural como tal, sino nos robamos básicamente una relación, un proceso de carácter simbólico, ideológico que tienen, y de pertenencia que tienen las propias comunidades con sus bienes. Les hace sentido a las propias comunidades, mientras que los coleccionistas, como Patterson, eventualmente solo es un negocio. Claro, por supuesto, solo es una forma de tener su vida a los niveles que él desea tener, pero básicamente generando un delito de lesa cultura y amplia y evidente violación a los derechos culturales y por tanto a los derechos humanos. ¿Qué instrumentos de política pública? No hay como hacer un análisis de todo lo que pasa en América Latina, y además que para esta exposición era altamente complicado entrar a hacer una investigación de esta naturaleza, pero Ecuador tiene una política pública de lucha contra el tráfico ilícito desde el año 2010, Colombia tiene una política a través de lo que sería la estrategia de prevención frente al tráfico ilícito de bienes patrimoniales, Perú lo tiene desde el año 2013 aproximadamente, y un programa nacional de prevención del tráfico ilícito de bienes culturales también en Colombia. O sea, todos los países que fueron analizados tienen sus políticas públicas, aparte de esos instrumentos legales que hemos hablado sobre lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales y la nacionalización del patrimonio arqueológico y paleontológico. Todas tienen un comité técnico, es decir, han entendido que el patrimonio cultural en nuestros países es posible solo gracias a la cooperación y la coordinación entre diferentes estamentos del propio Estado. Entonces, desde el año 2010 tiene el comité y una comisión nacional. En el Ecuador hay esta doble función. Hay una comisión nacional que solo está representado por los ministros de Estado, o sea, a ese nivel llega. Está el ministro de Cultura, bueno, ahora ya no hay Ministerio de Cultura, hay Ministerio de Educación, Deportes y Cultura. Está la Procuraduría General del Estado, es decir, que hay un abogado del Estado también formando parte de esta comisión. Está la Fiscalía General del Estado, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, está la aduana del Ecuador también formando parte de esta comisión, de tal manera que todos de una u otra manera provocan o generan acciones de carácter directa para pelear contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales y provocar, en este caso, mecanismos más idóneos y progresivos para el proceso de restitución de bienes culturales y patrimoniales.
con campañas que miran justamente a hacer válidos los derechos de las personas frente al patrimonio cultural. Perú hace lo mismo, tiene su comisión multisectorial de recuperación de bienes culturales. A diferencia del Ecuador, ellos involucran al Archivo Nacional, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional, porque, sin embargo, que en el Ecuador lo hace el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, hablando de todos los ámbitos del patrimonio, aquí tienen mecanismos especiales para la restitución del patrimonio documental, por ejemplo, hablando de archivos y de bibliotecas. Y lo propio hace Colombia. Y para América Latina, frente a la inejecutabilidad de la Convención de 1970, que tampoco de una u otra manera, aunque sí mejorado por el convenio de UNIDROIT, sin embargo, de lo cual, ante la ineficacia de estos instrumentos de carácter jurídico, ¿qué es lo que un poco hace? Mejorar o fortalecer sus procesos internos de control técnico, es decir, implementa puntos de control en terminales aéreos, en aduanas, en zonas de frontera, para que los bienes culturales y patrimoniales estén sujetos a un mecanismo de vigilancia y control en zonas de salida. No puedes vigilar toda la frontera en sí mismo, sino aquellas salidas oficiales que tienen entre uno de los estados. Fortalecer las reservas de seguridad es dotarles de aquellas reservas de mecanismos técnicos de conservación y de preservación. Implementar planes de custodia, resguardo, administración de bienes incautados, establecer y mejorar los procesos que tienes para la repatriación de bienes culturales e incluso para la salida de bienes culturales, como reclama la Convención de 1970. Cada uno de los países tiene que tener mecanismos, en este caso de autorización y licenciamiento, para el traslado o el transporte internacional de bienes culturales. E diseña e implementa cartillas binacionales de patrimonio cultural. En lo que corresponde un poco lo mismo, ¿no? La elaboración de normativas técnicas, reglamentos. Lo que es interesante también en el Ecuador es que pasó de una sanción de carácter administrativo a sanciones de carácter penal. Es decir, en los códigos penales de nuestros países tenemos, en este caso, tipificaciones y sanciones que llegan, como en el caso de Colombia, al resultar ser un robo agravado, por ejemplo, hurtar bienes del patrimonio cultural, porque en este caso hay un delito que es de interés público y es un delito contra la cultura, pueden ser sancionados hasta por 16 años de prisión. En el caso ecuatoriano, cuando el robo o la sustracción o el traslado ilícito de bienes culturales se trata sobre objetos arqueológicos, puede llegar hasta ser 10 años de privación de la libertad. Es decir, que han hecho los países de América Latina como una estrategia frente al tráfico de bienes patrimoniales, también fortalecer sus instrumentos jurídicos internos, tanto de normativas técnicas como también de tutela jurídica, como lo que tenemos en los códigos penales como tales, ¿no? Entonces, aquí está. La policía patrimonial. Curiosamente, la policía patrimonial no fue un invento de un solo país, casi hay un consenso regional alrededor de crear unidades técnicas de criminología y de investigación policial. En el Ecuador se llama Unidad de Investigación contra los Delitos de Derecho a la Cultura, por ejemplo, en las cuales no solo está el tráfico ilícito de bienes patrimoniales, la destrucción deliberada de bienes del patrimonio, la adulteración, la falsificación, una serie de delitos que establece el Código Penal Integral, y esta unidad ayuda a investigarlos. Cuando me recordaba en el año 2020 la chatarrización de elementos ferroviarios, pues entró la unidad técnica justamente a armar una investigación sobre el hecho. Chatarrizaban el ferrocarril ecuatoriano, un elemento de carácter cultural y patrimonial de obvio valor patrimonial. En el caso de Colombia también hay un grupo de protección de turismo y patrimonio nacional, y en el caso del Perú tenemos una división de investigación de delitos contra el patrimonio cultural. En cooperación internacional, el GRULAC, para el año 2013, que fue la segunda reunión de Estados parte de la Convención de 1970, una convención que solo había tenido una sola reunión de Estados parte desde su sanción en 1970. Y esto hablaba mucho, o esta gran ausencia de silencios, en el marco de debatir entre los Estados parte sobre la eficacia de 1970 para los países de América Latina, decía demasiado en el sentido de que no se quería poner bajo reflexión o bajo lupa la propia convención. La convención resultaba inadecuada, en este caso para solicitar la restitución de bienes culturales.
Y en ese sentido, GRULAC, a través del marco del grupo de América Latina y el Caribe para la Convención de 1970, estaba integrado entre esos países por México, Perú, Ecuador, bueno, y todos los países de América Latina que en esa segunda reunión se congregaron de manera masiva y solicitaron la elaboración de directrices o guías prácticas, directrices operativas, para poder un poco posibilitar la restitución de bienes culturales. O sea, es decir, si no podíamos nosotros, porque en el campo, campo como instrumento internacional y en los diálogos y negociaciones multilaterales es difícil cambiar una convención suscrita por más de 120 países como la Convención de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales, pues a través de las directrices operativas sí podías hacer un cambio. Directrices operativas que funcionaron en varias convenciones, como la Convención de 1972, la Convención de Patrimonio Mundial, o las guías prácticas en el caso de la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Pero la Convención de 1970 de lucha contra el tráfico ilícito no tenía directrices operativas. Y las directrices operativas que se subsanaron, que comenzaron a trabajarse desde el año 2013, que básicamente fueron aprobadas, no tienen carácter vinculante, es decir, no son obligatorias para el Estado. En esas se asume cierto desarrollo normativo que ayudaría un poco a los países a los procesos de restitución, pero tampoco no termina siendo vinculantes y en sí mismo eventualmente terminan resultando ineficaces. ¿Qué es lo que hizo América Latina? Pues se reunió en diferentes plataformas de integración. En la CAN, en la Comunidad Andina de Naciones, que los problemas políticos, porque sí hay un amplio debate y amplia confrontación política en la región actualmente, entre izquierdas y derechas, entre que unos son amigos y otros enemigos. Evidentemente, esto ha trincherado mucho las posturas y las relaciones de poder en América Latina, pero la CAN sobrevive todavía con 4 miembros. Y hay una decisión aprobada en el año 2020, en las cuales se establece, por ejemplo, entre los grandes adelantos de esta decisión 861 de lucha contra el tráfico de bienes patrimoniales, que la carga de la prueba sea, en este caso, del poseedor de los bienes culturales. Si encontramos bienes del patrimonio cultural en los países que conforman la CAN, pues eventualmente el país que requiere y pide la restitución lo puede solicitar y la carga de la prueba sobre por qué tengo esos bienes ya no reside en el país solicitante, sino en el poseedor en específico. Son de las grandes apuestas que tiene la decisión 861. Y el Mercosur cultural, un Mercosur que está compuesto por Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, si no me equivoco, que son los países fundadores, en este caso del Mercosur. Estos países también involucran a los países del resto de la región subcontinental, en los cuales los considera países asociados. Y trabajó en el Mercosur cultural un comité técnico de lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales, comité que también hay en la CAN. Fui yo uno de los primeros presidentes de ese comité andino de lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales, pero hay otro que está realizado en el Mercosur Cultural y actualmente el Mercosur Cultural está debatiendo la decisión o la resolución justamente en el marco del Mercosur de lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales, que entendería que son uno de los próximos documentos a ser aprobados. Bueno, y estos son, no me voy a detener mucho estos temas, tiene que ver básicamente con los programas de difusión y protección que en todos los países de América Latina se desarrollan, justamente sensibilizando a la población y a la ciudadanía sobre el problema que implica la expoliación de bienes culturales, que no solo es un problema de hurto de bienes materiales, sino de hurto eventualmente de procesos de carácter cultural e ideológico. La repatriación para América Latina, porque creo que es importante, esta lámina mal hecha en último momento, pero un poco definir que las principales repatriaciones que han hecho los países en América Latina, el 90% sigue siendo bienes culturales, arqueológicos, paleontológicos, como tal, en diferencia del resto de bienes artísticos o bienes etnográficos o bienes documentales, ¿no? Si algo podríamos recomendar desde esta experiencia de América Latina, de Ecuador, de estos 3 países específicos y que reclamamos en las diferentes plataformas de integración como tal, es que se aplique la ley de Estado de origen.
Cuando hablamos de soberanía cultural, hay que extender este derecho real que tenemos sobre las cosas al derecho personal que podemos tener de las cosas. Es decir, aplicar la ley de origen. Es un jus personae, que se aplica eventualmente a estos elementos como una visión ampliada de este derecho personal que tenemos como comunidades. Entonces, cuando reclamamos aplicar no la ley del lugar donde se encuentran los bienes, sino la ley de estado de origen, estamos asegurando que se aplique esta visión de que el Estado es el propietario y es el titular de los bienes arqueológicos, paleontológicos y del patrimonio cultural como tal. ¿Qué tenemos que también definir? Es una cooperación policial directa, Interpol, por supuesto, pero también los Carabinieri de Italia, por ejemplo, que es importante, que hemos tenido ejemplos importantes con América Latina a través de Lila, que es un instituto de cooperación italiano. La sistematización de datos globales, hay un avance significativo en el marco de establecer esto. El Object ID de la Interpol, por ejemplo, ha sido un gran avance, pero creemos que es importante también sistematizar muchos los datos porque se encuentran diferenciados entre uno y otros. Hablando de los diferentes países, hay que tener un sistema global y también un sistema regional de sistematización de datos. Hay que provocar una reconversión de sustento de las comunidades donde se encuentran sitios arqueológicos. O sea, hay que proteger los sitios arqueológicos, pero no vas a cambiar un poco las dinámicas que tienen las comunidades de ser ellos mismos quienes expolien su propio patrimonio cultural si no haces una reconversión económica. Es decir, que hay que armar unas políticas de desarrollo, unos planes o programas que miren dar sustento también a esas propias comunidades empobrecidas y eventualmente aisladas de ese conocimiento histórico, que terminan expoliando su propio patrimonio cultural para poder provocar su sustento y sus políticas de desarrollo, que es un poco, básicamente, un problema de toda América Latina. Y hay que promover una cooperación internacional más activa en temas de inventario, en términos de investigación, pero también en temas de formación y en temas de capacitación continua para los diferentes países. Hasta ahí, profesor. Muchas gracias.